comenzamos. Recuerden, cualquier pregunta están en su total libertad de hacerla. La primera que vamos a analizar es la suma de vectores. Suma de vectores. Para este tema que está aquí, vamos a enfocarnos exclusivamente en vectores que parten del origen. Vamos a ahorrarnos el paso de acá, de buscar los puntos, etc. Vamos a ahorrarnos eso, ¿verdad? Vamos a entender qué significa sumar vectores en el espacio. Y lo primero que voy a hacer va a ser dibujar el espacio. Voy a dibujarlo, como ya lo hemos hecho. Voy a dibujarlo. Dibujar el espacio, dibujo el plano cartesiano de toda la vida. Dibujo el plano cartesiano y simplemente le añado esta rayita un poquito inclinada. Un poquito inclinada. Y ya. Hemos dibujado el espacio. Ok. Entonces... Ay, perdón. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Voy a dibujar un vector cualquiera. Un vector que tenga coordenadas X, Y, Z. Cualquiera. Voy a poner aquí el punto X. Voy a ponerle X1 mejor. Voy a poner aquí el punto Y1. Y voy a poner aquí el punto Z1. Puede ser cualquiera. Yo aquí puedo tanto tener números positivos como negativos. Recordemos cómo se dibujan los vectores. Entonces lo primero que tengo que hacer es coger mi regla. Indispensable coger mi regla. ¿Dónde está mi regla? Aquí está. Cojo mi regla. Y lo primero que voy a hacer va a ser unir los puntos X y Y. Puntos X y Y. Bueno, aquí yo tengo ya este truquito para hacerlo. Punto X y Y. Ahí está. ¿Verdad? Punto X. Miren que trato de mantener la misma línea del eje Y. Igualito. Lo mismo con Y. Trato de que sea igualita la línea. Ahí. Ahí. Y ahí. Listo. Después simplemente las ajusto. En su caso borrándolas. En mi caso haciéndolas así más pequeñito. Y ahí. Ok. Así, ahí. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí lo que hago es levantar. Desde donde se unieron, levantar, 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 levantar hasta este punto. Levantar hasta este punto. Y aquí simplemente hago esto. Unirlos. Y ahí está. Ahora sí, ahí quedó. Entonces aquí yo simplemente dibujo mi vector que parte desde el origen, desde el centro, y está aquí. ¿Okay? Y ya tengo mi primer vector. Ojo, esto es un vector cualquiera. Voy a ponerle un vector, voy a llamarlo un vector B de coordenadas X1, Y1, Z1. Las que yo quiera. Pueden ser positivas, negativas, puede ser 0, 1 también. Es permitido. Ahora voy a dibujar un segundo vector. Un vector voy a llamarlo un vector B, voy a llamarlo un vector W. La U, ¿por qué no? Que tenga coordenadas X2, Y2 y Z2. Vamos a ver dónde las ponemos. Se me ocurre, X2 va a estar aquí. ¿Por qué no? Y2 puede estar por aquí. Y vamos a poner que Z2 va a estar por aquí. Ojo, estoy cogiendo puntos arbitrarios, coordenadas cualquiera, ¿verdad? Bueno, para hacerlo, vamos a poner aquí Z2, como para variar en otras coordenadas. Mismo procedimiento. Lo primero que voy a hacer va a ser
tratar de unir estas dos. Ahí, tratar de que sea lo más paralelo al eje y unirlos. Ahí. A ver, creo que ahí, que se encuentren. Y ahí. Cometí un error porque no miré esto de aquí. Ahí está, aquí está mi error. Por eso es importante hacer esto con la regla. Yo me salté esa partecita. Mido esto y trato de hacerlo lo más parecido. A ver. Y ahora me está penalizando por no usarlo bien. Ahora sí. Y ahí está. ¿Listo? Ahora sí. Esto lo hago más pequeñito. Ok. Y aquí ya encontraba el punto donde se encuentran X2 y Y2. Voy a poner aquí en otro color. Este de aquí y este de aquí. Ahora sí, finalmente lo bajo hasta llegar aquí. Sería hasta llegar más o menos por aquí. Hasta llegar a Z2 que está más o menos por aquí. Y finalmente lo uno. Sería más o menos por aquí. Listo. Y ya tengo mi segundo punto o mi segundo vector dibujadito. Ahí está. Y simplemente dibujo mi vector desde aquí hasta donde se encontrarían los tres. Aquí. ¿Ok? Y ahí están ya los dos vectores. Vector V y vector U. Vector U y vector B. Les doy un segundito para que lo puedan copiar y para que puedan hacerlo. Gracias por las opciones. No. Ahora sí. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa sumar vectores? Vamos a verlo analíticamente primero. Sumar vectores simplemente es bastante sencillo. Si yo sumo el vector v más el vector u, la manera de hacerlo es simplemente sumar coordenada con coordenada. x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Nada más. Nada más. Si yo quisiera restarlos, b menos u, ¿qué hay que hacer? Simplemente x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Simplemente es operar cada componente individualmente y ese es el resultado. Ahora, gráficamente, ¿qué significa sumar vectores? En pocas palabras, sumar vectores significa cojo las puntas de los vectores. Aquí está la punta de A, aquí está la punta de U y simplemente voy a armar un nuevo vector que empiecen en las puntas. Nada más. Nada más. Armo un vector nuevo que empiece en las puntas de los vectores, en las flechas. Y este vector que está aquí es el vector u más b, o b más u porque la suma es conmutativa. Nada más. Nada más. Esa es la graficación de la suma de vectores. Desde las puntas armo un nuevo vector. Nada más. Gráficamente. Analíticamente es
X con X, Y con Y, Z con Z. Nada más. Por ejemplo, digamos que yo tengo el siguiente vector, el vector M, que tiene coordenadas 6, 1 y menos 8. No vamos a graficarlos. No siempre vamos a graficar. En la gran mayoría de casos no vamos a graficar todos los vectores. Y tengo un vector N. Tiene coordenadas 3, menos 5 y 7. Entonces, pregunta, ¿cómo sería M más N? ¿Cuánto daría esto? ¿Cuánto daría M menos N? ¿Y cuánto daría N menos M? Entonces, intenten. El primero está facilito. ¿Cuánto sería M más N? ¿Cuáles serían las coordenadas del vector suma o vector resultante de estos dos vectores? ¿Cuánto sería? Tómense su tiempo. Aquí está la manera como sumar dos vectores. ¿No? ¿Sí? Adriana. Más N me salió 9 en X, menos 4 en Y y menos 1 en Z. Correcto. 6 más 3, 9. 1 menos 5, menos 4. Menos 8 más 7, menos 1. Muy bien. Muy bien, Adriana. Siguiente, M menos N. ¿Cómo sería ahora? Al vector M lo voy a restar con el vector N. ¿Sí? Amy. Me dio 3,6,15.
Perdón, menos 15. Correcto. 6 menos 3 es 3. 1 menos 5. 1 menos 5. Menos con menos se hace más y me da 6. Menos 8 menos 7. Menos 8 menos 7 me da igual a menos 15. ¿Y ya está? Ese sería el vector m menos n. Y ahora, ¿cómo sería al revés? N menos m. ¿Cómo sería eso? Adriana. Lo mismo que el anterior, pero con otros signos. Menos 3, menos 6 y 15. Correcto. Menos 3, menos 6 y 15 positivo. Muy bien. Y eso sería prácticamente toda la suma y resta de vectores. No hay nada más que hacerle, ¿verdad? Entonces, si yo les pido sumar vectores, ustedes simplemente tienen que hacer esto. Y si yo les pido grafíqueme esos vectores y grafíqueme su suma, simplemente tienen que hacer lo que hicimos acá. Grafico los vectores con sus coordenadas, uno los puntos y creo un vector a partir de ellos. Creo un vector a partir de ellos. Nada más. Muy bien. Y finalmente, la última operación, y prácticamente con este tema concluimos este primer punto del parcial, es la multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Nuevamente, voy a dibujar el espacio. Voy a dibujar el espacio. Eje Y, eje Z y eje X, ¿verdad? Entonces yo voy a dibujar un vector cualquiera. Voy a dibujar este vector que va a tener una coordenada X. Voy a ponerlo acá. Una coordenada Y. Bueno, voy a poner un poquito más aquí. Y. Y una coordenada Z. ¿Ok? Repito, estos son puntos aleatorios. Puntos aleatorios. Ya. Entonces lo primero que hay que hacer es unir los puntos Y y el punto X. El punto Y y el punto X. Así que trato de hacerlo lo más parecido y lo voy a unir. Ahí más o menos. Le pongo un color bonito, le voy a poner este de aquí. No, este de aquí. Hago lo mismo con X, lo mismo. Ahí está. ¿Listo? Y ahora los uno simplemente. Ahí y acá. Y este de aquí lo hago más pequeño. Finalmente lo elevo hacia el punto Z, pero voy a hacerle este efectito como para que dé a entender que está aquí en el fondo. Simplemente ahí está.
lo hago ahí. Y ahí se entiende que está como en la esquina de ahí al fondo. Se entiende que el punto está aquí. Y finalmente hago el vector que vaya hasta ese punto de allá. Ya está. Tengo mi vector. Tengo mi vector. Entonces voy a llamar a este vector. Voy a llamarlo vector B nuevamente. Que tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Qué significa multiplicar un vector por un escalar? Significa, como su nombre lo dice, multiplicarlo por un escalar lambda se llama, siendo lambda un número real, un número positivo, un número negativo, una fracción, etc. ¿Cómo yo multiplico un vector por un escalar? Simplemente multiplicando cada componente por este número. Lambda por X, lambda por Y, lambda por Z. Nada más. Como que hago una distributiva. Cada componente la multiplico por este escalar, este número, y simplemente hago eso. Ahora, algunas cositas. Si el valor de lambda es un valor mayor a 1, significa que mi vector va a crecer lambda veces. Por ejemplo, si yo tuviese, este es el vector B, pero si yo tuviese el vector 2 veces B, significa que este vector va a ser 2 veces el tamaño de B, va a ser 2 veces más grande. Sería más o menos ahí. Bueno, me estoy yendo para el otro ejercicio. Más o menos ahí. Ahí. Sería el vector 2 veces, voy a decir esta cosa más hacia abajo. Que todo se vaya hacia abajo, que todo se vaya abajo. Ahí está. Ahí. Para que no me choque con lo que he escrito arriba. Muy bien. Entonces, un vector 2 veces b sería el doble de ese vector. Si el vector es más grande que 1, mayor a 1, el vector crece el doble. Si fuese el vector 3 veces b, sería el triple. Si fuese el vector 20 veces b, sería 20 veces más grande. 20 veces más. Este vendría a ser el vector 2 veces b. 2 veces b, si lo queremos decir así, claro está, ¿verdad? Ahora, si el lambda es un número que está entre 1 y 0, significa que el vector se va a hacer más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Es decir, este de aquí vendría a ser el vector. Voy a ponerlo con otro color. Este que está aquí vendría a ser el vector. Voy a poner este con otro color para que. Ahí está. ¿Y el original? Bueno, voy a ponerlo al ladito para que. Bueno, ahí. Bueno, se entiende. Este de aquí sería el vector 1/2 de b. En otras palabras, b partido por la mitad. b la mitad de b. Si es que el número está entre 0 y 1. 0.5, 0.2, 0.7. Significa que va a hacerse esas veces más pequeño. Más pequeño. Finalmente, si lambda es un número negativo, significa que el vector va a cambiar de dirección. Va a cambiar, va a ser el mismo vector. El mismo vector. Solo que ahora va a cambiar de dirección. Va a cambiar de dirección. La coordenada x ya no va a ser x, va a ser menos x. La coordenada en y ya no va a ser y, va a ser menos y. La coordenada en z ya no va a ser z, va a ser menos z. Entonces, este vector que estaba aquí, si yo lo hago negativo, me daría más o menos por aquí abajo. Por aquí abajo sería ahora.
cambia de dirección. Cambia de dirección, como que se le da la vuelta a las coordenadas, se les hace negativas o positivas dependiendo del caso, y se le da la vuelta, se le cambia de dirección. Este de aquí vendría a ser el vector menos b. Obviamente, si yo tengo el vector menos 2b, es este vector menos b, pero el doble. Si tengo el vector menos 3 veces b, sería este vector, pero 3 veces más grande. Y si tengo el vector menos 0.5b, sería este vector, pero más pequeño. Es decir, el negativo simplemente me cambia la dirección y las reglas de acá se mantienen. Si es mayor a 1, el vector se hace más grande. Se hace más grande. Si es mayor a 1. Si está entre 0 y 1, se hace más pequeño. Y si es menor a 0, se cambia de dirección y puede crecer o hacerse pequeño, dependiendo si es menos 0.5 o si es menos 30, se me ocurre. ¿Verdad? Entonces, esa es la definición gráfica de multiplicar un vector por un escalar. Si lo multiplico por números grandes, el vector se hace muy grande. Si lo multiplico por números pequeños, el vector se hace pequeño. Si lo multiplico por un número negativo, el vector cambia de dirección. ¿Y cómo hacerlo analíticamente? Simplemente multiplico este lambda por cualquier vector. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre escalar de vectores? Muy bien. Entonces, bueno, les dejo un segundito para que puedan copiarlo. Y ahora sí, nos vamos acá. Regresemos a los vectores m y n. Regresemos a los vectores m y n. Entonces, nuevamente, pregunta para ustedes. Tómense un par de minutos si desean, tampoco mucho tiempo. ¿Cuánto sería el vector 3 veces m? ¿Cuánto sería el vector menos 1/2 de m? ¿Y cuánto sería el vector menos 6 veces n? Listo. Tómense 2 minutitos si desean hacerlo. Y me avisa. Quien ya lo tenga, claro está.
¿Sí? ¿Sí o no? O tal vez... El primero, Amy. Medio 18,3, menos 24. Correcto. Ese sería el vector menos, el vector 3 veces m. Menos un medio de m. ¿Cómo me daría eso? Seis dividido para 2 es igual a 3. ¿Sí o no? 6 dividido para 2 es igual a 3. Más por menos es igual a menos. 1 dividido para 2, eso es igual a 1 dividido para 2. Más por menos, menos. 8 dividido para 2, 8 dividido para 2 es igual a 4. Menos por menos, más. ¿Sí vieron? Simplemente dividí para este número. O multipliqué por 0.5, porque este es 0.5. Y finalmente el vector menos 6 veces n. ¿Cuánto daría eso? Adriana. Menos 18 en 30 en Y y menos 42 en Z. Correcto. Y eso sería toda la multiplicación escalar de vectores. Simplemente multiplico el número por el valor que me den y ya. Finalmente yo puedo hacer un mix de estas dos. Yo puedo hacer una combinación y yo pedirles lo siguiente. Vector 2 veces m más el vector 3 veces n. Puedo yo sumar vectores y sumar vectores que crecen o se hacen pequeños. Entonces vamos a finalizar viendo este de aquí. Yo puedo hacer esto como sea, puedo poner cualquier número aquí, positivo o negativo. La clave está en hacer primero esto que está aquí. Vector 2 veces m sería 6 por 2, 12. 1 por 2, 2. Menos 8 por 2, menos 16. Más el vector 3 veces n. 3 por 3, 9. 9 por menos, perdón, 3 por menos 5, menos 15. Y 7 por 3, 21. Y finalmente ya tengo esto y ya tengo esto. Puedo comenzar y simplemente opero cada uno. 12 más 9, eso es igual a 21. 2 más 2 menos 15, eso es igual a menos 13. Menos 13. Y finalmente, menos 16 más 21, eso es igual a 5. Y este vendría a ser el vector, yo lo llamo usualmente vector R, de respuesta o de resultado.
vector R de respuesta o de resultado. Y a este vector, si yo quiero, puedo mezclar lo que vimos el día de ayer. Puedo modularizarlo, sacarle el módulo, si yo quisiera. Que simplemente es 21 al cuadrado más menos 13 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como que estoy mezclando todo porque puedo hacerlo. A la larga, estos siguen siendo vectores. Que un vector se haga dos veces o se duplique o se triplique no implica que deje de ser un vector. Yo puedo sacar, perdón, puedo sacar el módulo a esto si quiero, o a esto, o a la suma de estos dos. Puedo hacerlo. Con los vectores yo puedo hacer todo lo que hemos visto, sumarlos, restarlos. Puedo también hacerlos más grandes, más pequeños, sacarles el módulo. Si quisiera sacarles el ángulo, pero eso no vamos a ver ahorita, hoy día, ni nunca. Entonces, esa sería prácticamente toda la clase de vectores en el espacio. De aquí terminan los vectores, lo que quería enseñarles en este curso, claro está. De hablar de vectores podemos hablar mucho más, pero terminamos aquí con vectores. ¿Alguna pregunta antes de finalizar esta clase? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no quedó claro? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, listo. Entonces,